Bienvenido a Dr. Bio Masterclass. Seguimos en el módulo de bioquímica. Hoy es el episodio número 4, llamado Bioquímica Médica entrando en materia. La última vez hablamos sobre clasificación enzimática y ahora es el turno de cinética enzimática. Entonces, la cinética enzimática se encarga de estudiar la velocidad de transformación química y los factores que la modifican. Pero para el estudio de la velocidad de catálisis se requieren ciertas condiciones. Entre estas está la velocidad inicial, en el cual no debe haber una transformación del sustrato mayor al 10%. La variación de sustrato a producto se mide en micromol de sustrato sobre minuto o concentración sobre minuto. La otra condición es las concentraciones de enzima, porque ellas están directamente relacionadas con la velocidad de la reacción. Y para explicártelo mejor te tengo este ejemplo, que es el ejemplo de la construcción. Supongamos que tú estás en un proyecto en donde tienes un solo trabajador, por lo tanto, la construcción, que sería la transformación química en nuestro ejemplo, sería mucho más lenta porque es una sola. En cambio, si tenemos un grupo de personas realizando la misma construcción, tardaría menor tiempo porque es mayor cantidad de personas. Entonces, la velocidad de construcción estaría directamente relacionado con el número de constructores. Igual pasa con los sistemas enzimáticos. Entre mayor cantidad de enzimas tiene el sistema enzimático, va a ser más rápido convertir todos los sustratos en productos. Entonces, sin embargo, la cinética enzimática es un poco más compleja porque hay otros factores que lo modifican. En el caso del ejemplo de la construcción, también hay otros factores que podrían modificar el desempeño de tu trabajador. Si se encuentran motivados, si se encuentran bien alimentados, si se encuentran bien pagados, entre otras cosas, podría aumentar el desempeño de cada trabajador, en el cual 10 trabajadores podrían estar haciendo el mismo trabajo que 20 trabajadores trabajando a la mitad de su capacidad. Entonces, toda esta discusión interesante es lo que Maud Menten, lo que Leonor Michaelis y Maud Menten intentaron describir. Entonces, ellos inicialmente dicen que la reacción tiene dos etapas. Una etapa rápida, que es cuando se une la enzima con el sustrato como una especie de magnetismo entre los dos, y la etapa lenta, que puede ser la liberación de la enzima más el producto, o puede ser que se libere la enzima y el sustrato sin ningún cambio. Entonces, eso te lo explico mejor en esta imagen. Mira la enzima, mira los sustratos. Ellos, cuando se unen, hacen una formación del complejo enzima-sustrato. Y ese complejo enzima-sustrato tiene dos vías. Una, que es convertir el sustrato en producto y que se libere la enzima más el producto. Y la otra vía es que se separe la enzima y el sustrato sin ningún cambio. Entonces, ahora vamos a tomar esto último que está aquí abajo y vamos a llevarlos a las matemáticas. No te asustes que están descritas fácilmente. Muy bien, entonces ya te diste cuenta que exactamente lo mismo que está acá se encuentra acá. La diferencia está en que K1 es la constante de formación, es decir, cuando la enzima y el sustrato hacen el complejo. La K2 es cuando hay una deformación entre la enzima y el sustrato. Y la K3, o la K de catálisis, que la constante de catálisis es cuando el complejo enzima-sustrato finalmente termina en el producto y la enzima. Entonces, la velocidad de catálisis, que sería la segunda parte de esta fórmula, sería igual a la constante de catálisis por la concentración de complejos enzima-sustrato. Y es apenas normal, porque entre mayor cantidad de enzimas y sustratos tienes, la velocidad puede variar. Velocidad de formación sería entonces la K1 por el número de sustratos y de enzimas. Es decir, entre mayor cantidad de sustratos y de enzimas, mayor tiempo se va a demorar en formarse toda como complejo enzima-sustrato. Entonces, la velocidad de formación es la multiplicación de la K1 por la concentración del sustrato y de la concentración de la enzima. Ahora vamos con la velocidad de deformación, que sería la K2, que es la que va del complejo enzima-sustrato hacia enzima libre y sustrato libre, por la cantidad de complejo que existe. Entonces te lo muestro con la imagen que está aquí, K2, y la K3, que sería la de catálisis.
Muy bien, entonces ahora ellos dicen, si existiera un balance o un equilibrio entre la velocidad de formación y la velocidad de deformación, la ecuación sería como la que estás viendo en esta parte. Mira que esta fórmula que está aquí es exactamente la misma fórmula que vemos en velocidad de formación. Y la que vemos después del igual es la fórmula de velocidad de deformación. ¿Y ellos por qué están interesados en el equilibrio de velocidades? Porque si tú tienes una velocidad de formación igual a la velocidad de deformación, todo va a ser fluido, no se va a quedar nada estancado. Entonces, para colocarte un ejemplo, esto sería como la pluma de agua, el tanque y el desagüe. Si tú tienes la pluma abierta y la misma cantidad de agua que está entrando al tanque es la misma cantidad de agua que está saliendo, el agua que tú tienes no se va a represar. Pero si por algún motivo el desagüe se encuentra obstruido y la pluma se encuentra abierta, entonces como no está fluyendo, no está drenando, toda el agua que tú tienes se represa, se regurgita y se desborda. Entonces algo parecido es lo que ellos estaban buscando, como un equilibrio que haya entre la velocidad de formación y la velocidad de deformación. Entonces aquí ellos empezaron a hacer como un despeje, ellos decidieron colocar todas las constantes de un lado del igual y lo demás del otro lado. Entonces la K que estaba aquí multiplicando, la K1, pasa de este lado a dividir y entonces el complejo enzima sustrato que estaba aquí multiplicando pasa del otro lado del igual a dividir. Entonces ahora ellos tienen las constantes de un lado y los otros términos del otro. Entonces al coeficiente de esta operación de constantes lo llamaron la K1. Es decir, lo llamaron la Km. Ellos finalmente consiguieron describir una nueva constante que sería entonces el cociente de la operación de estas constantes. Y esa constante la llamaron la Km o la constante de Michaelis-Menten. Sin embargo, todavía no tenían como qué significa. O sea, matemáticamente es el cociente de estas constantes, pero aún no hay algo aterrizado, aplicable. Entonces ellos siguieron haciendo una especie como de juego matemático. En esta operación que estás viendo acá en la esquina superior izquierda es la misma que se encuentra de este lado, solo que ya ahora quitamos todo este montón de K y nos quedamos solamente con la Km porque finalmente significan estas mismas constantes. Entonces esta Km la ponemos del otro lado del igual en esta fórmula. Ok, aquí está. Entonces ellos ahora se preguntaban, bueno, ¿qué es la concentración de las enzimas? Porque hay enzimas que están unidas a sustrato y enzimas libres. Entonces ellos dijeron, las enzimas libres es igual a las enzimas totales menos el número de enzimas en complejos enzima-sustrato. Eso sería algo así como si tú estás en una fiesta y las enzimas libres son como, digamos, las mujeres que están sin pareja. Entonces, las mujeres que están sin pareja sería el igual a el número total de mujeres que tiene la discoteca menos el número total de mujeres que ahora mismo ya tienen una pareja para bailar. Entonces, el resultado de esa ecuación sería las mujeres que no tienen pareja para bailar. Entonces, bien, ahora, como eso es esta fórmula, lo que está del otro lado del igual, es lo mismo que la E, en esta fórmula lo que hacemos es reemplazarla. Ya no tiene la E, sino que tiene la ET menos ES. Entonces, después de eso, ellos decidieron despejar lo que es ES. Nosotros no vamos a despejarlo aquí como para ahorrar un poco de tiempo, pero el resultado va a ser que ES es igual a lo que se encuentra acá, de este lado. Entonces, ellos ahora tienen lo que es el valor de la ES. O sea, ES es igual a los términos que se encuentran de este lado. Y si nos vamos a la fórmula anterior, que yo en resumen se las coloqué aquí, pero se los voy a mostrar nuevamente de regreso, que sería la fórmula de esta que es la fórmula de la velocidad. Entonces, esa fórmula de velocidad, si reemplazamos el valor de ES, que sería estos términos que están aquí, nos quedaría esta fórmula, que la velocidad es igual a la constante de catálisis multiplicado por ET y por todo esto. Entonces, ellos decían, la constante de catálisis
se encuentra influenciada por el número de enzimas que se encuentran libres y que se encuentran unidas a los sustratos. Entonces ya ellos decían, si todas las enzimas en un lugar se encuentran en complejo enzima-sustrato, se va a alcanzar la velocidad máxima de la reacción porque todas las enzimas se encuentran trabajando y todas las enzimas tienen sustrato. Entonces lo que ellos hicieron fue reemplazar esa reemplazar la KMET por velocidad máxima, porque cuando todo se encuentra en complejo enzima sustrato se alcanza la velocidad máxima. Y esto que se encuentra en la esquina superior derecha es la revolucionaria fórmula de Leonor Michaelis y Maud Mente, que todavía se sigue utilizando, está vigente para sistemas monoenzimáticos y para farmacología incluso. Entonces, después de obtener esta fórmula, Leonor y Maud, ellos intentaron seguir explorando, descubriendo la velocidad de catálisis. Entonces, para ese propósito, ellos establecieron unos supuestos básicos, que sería algo así como, son unas suposiciones, por eso se llaman supuestos. Entonces, la primera se llama estado estacionario, que se asume que la concentración del complejo enzima sustrato está estacionario, el cual es como la más difícil de creer, porque aquí, como les coloqué en el ejemplo, eso es como si tuvieran una plancha caliente y tuvieran la masa de arepas. En el momento en que la masa toca la plancha caliente, empieza la cocción de esa masa que se va a convertir en una arepa. Igual ocurre con los sistemas enzimáticos. En el momento en que el sustrato toca la enzima, en ese momento empieza la transformación química del sustrato al producto. Sin embargo, ellos dicen, bueno, vamos a suponer que la enzima y el sustrato están unidos, pero que no se están convirtiendo, que no hay cambios. La segunda, que es enzimas saturadas. Supongamos que este bus que se encuentra acá es un bus que tiene 40 sillas, es un sistema enzimático y la idea es que todas esas sillas, todas esas 40 sillas estén ocupadas. Si todas estas sillas están ocupadas de este sistema enzimático, de este bus, significa que el bus está saturado. Entonces lo que queremos es que todo el sistema enzimático esté saturado y en consecuencia de eso alcanzar la velocidad máxima. Esos son los tres supuestos de Leonor y Maud Mente. Entonces ellos tienen esta fórmula, esta gráfica, que es la gráfica hiperbólica, resultado de sus estudios. Entonces ellos se dieron cuenta que después de alcanzar la saturación de los sistemas enzimáticos, el incremento en la concentración de sustrato no varía la gráfica. Por eso es que esto se mantiene así como una especie de meseta, sigue creciendo por una especie de meseta. Entonces, en nuestro ejemplo del bus sería algo así como si tú tienes un bus de 40 puestos y llegan 50 personas, después de las 40, los otros 10 quedan por fuera de ese sistema. Y si a ese mismo bus llegan 100 personas, pasa lo mismo. Las primeras 40 se suben, pero siguen quedando 60. Entonces ellos se dieron cuenta de eso. Dijeron, cuando los sistemas ya están saturados, no importa qué cantidad de sustratos se encuentran en el sistema, que no van a poder ser convertidos. Entonces ellos dijeron, bueno, de la velocidad máxima para arriba, ya sabemos que por más que cambie la concentración de sustrato que incremente, no se afecta la velocidad. Ahora lo que nosotros queremos estudiar es qué pasa entre el cero, entre el inicio de la velocidad de la reacción y la velocidad máxima. Ese era el espacio que ellos realmente querían estudiar e investigar. Entonces, el mejor punto de visualización entre el inicio, que es el inicio de la reacción de la velocidad, y el final, la velocidad máxima, es el punto de la mitad. Entonces, por eso y por otras razones, ellos estaban interesados en saber es la mitad de la velocidad máxima. Entonces, muy bien, ellos hicieron nuevamente una especie de juego matemático en donde ya no le iban a llamar velocidad, sino la mitad de la velocidad máxima. Y ahora lo que ellos querían es despejar Km para saber que la Km, qué requerían de la Km para alcanzar la mitad de la velocidad máxima en su reacción. Entonces ellos, bueno, aquí hicieron un despeje, la Km más S están dividiendo, pasan del otro lado del igual a multiplicar, de estos pasan a dividir. Aquí pasa una cuestión interesante que se descarta la velocidad máxima de arriba, abajo, quedan como unos números, se hace una orejita,
de 1 con 1, 2 con el 1. Y finalmente queda el 2 multiplicando a la S. Y para despejar K pasamos a la S que está sumando, a restar. Estas son dos S, se restan. Y finalmente queda que la Km es igual a esta concentración. Entonces la Km es la concentración de sustrato requerida para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Esa terminó siendo la definición última de la Km. Existe entonces otro concepto que se llama la constante de afinidad, que es contraria a la Km. Porque cuando la Km, que es la concentración requerida para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, es muy alta, o sea, requiere mucha cantidad de concentración, es porque la constante de afinidad es baja, es decir, la afinidad que está entre la enzima y el sustrato es menor. Y en el sentido contrario, cuando hay una mayor constante de afinidad entre la enzima y el sustrato, requiere menor concentración del sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces aquí te coloco el ejemplo de la hexoquinasa y de la glucoquinasa. La glucoquinasa que está en el hígado, y está en el hígado precisamente porque es el órgano que recibe la mayor cantidad de nutrientes después de la digestión. Entonces esto parece ser también un sistema de regulación de la glucosa en sangre, porque requiere mayor cantidad de glucosa para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, en contraste con la hexoquinasa que está principalmente en órganos periféricos como el músculo. Y esta sería la fórmula de la constante de la afinidad. Bien, esta gráfica que se encuentra aquí arriba, que es la gráfica hiperbólica, es bastante difícil saber en qué momento la concentración de la Km alcanza la velocidad máxima. Entonces, otros investigadores llamaron Linauer y Burke, ellos hicieron unas ecuaciones y encontraron que haciendo el inverso de esta fórmula que tiene Leonor y Michaelis, que sería esta, hicieron también unas factorizaciones y quedó finalmente como esta fórmula. Encontraron otra gráfica diferente en el cual ya es más preciso determinar en qué momento se alcanza la velocidad máxima. Y bueno, muy bien, eso ha sido todo cinética enzimática, espero haya sido claro. Y si todavía te encuentras aquí viendo este video, deja tu like, suscríbete para ver más contenido como este. Y la siguiente clase va a ser inhibición enzimática. Nos vemos en el episodio número 5.